más organizadores y... Hola a todos, buenas tardes. Aquí estoy de nuevo en la primera sesión del mes de junio, donde vamos a hablar de los conceptos básicos de las opciones, que son, cómo utilizarlas y trataremos de ver un poco las claves para poder iniciar este proceso de aprendizaje de los mercados de opciones, de los mercados derivados. Bueno, permitidme esta entrada, ¿no? Es decir, vamos a desmitificar, ese es mi objetivo, desmitificar las opciones, tratar de haceros llegar con la mayor claridad posible y de la manera más sencilla posible el significado y perder esa especie de miedo al mito de las opciones complejas, difíciles de entender y que acarrean riesgos quizás ocultos, ¿no? Bueno, pues vamos a desmitificarlas y voy a tratar de haceros llegar con mi experiencia y mis conocimientos, bueno, pues a entenderlas con facilidad y que dejen de ser un mito para convertirse en una realidad. Bien, vamos a empezar un poco casi por lo básico, ¿no? Vamos a explicar los conceptos. Esto es importante, ¿no? Parece que... eh, permitidme, voy a básica de opciones. Aquí está. Bien, vamos a, vamos a empezar conceptualmente para que entendáis un poco las opciones, para qué sirven las opciones y realmente qué significan, ¿no? Las gestiones, yo lo podría definir, o me gusta definirlo como es un arte de defensa, es un arte de la gestión del riesgo. Al final, todo se reduce, todo se reduce en el proceso de toma de decisiones sobre el mercado a ser capaces de gestionar el riesgo y las oportunidades, ¿no? Entonces, los derivados nos dan una perspectiva del mercado que se aleja un poco de los estándares de lo que es el equity o lo que son las acciones, de que al final uno compra dirección basado en expectativas. Entonces, aplicar esas expectativas con otro tipo de activos, otra tipología de activos, que son las opciones, nos va a permitir hacer cosas diferentes. Y eso es un poco lo que es muy interesante que veáis y que asimiléis, porque os va a abrir un camino totalmente diferente a la hora de enfrentaros bueno, pues diría yo, invertir, especular, hacer cosas en los mercados, ¿no? Entonces, yo sí diría que las opciones son una herramienta para gestionar el riesgo y en consecuencia nos van a permitir hacer cosas, bueno, pues que nos van a colocar en una posición y con una visión de mercado diferente y que se puede aplicar dependiendo de las condiciones, dependiendo de cómo veamos el mercado, diferentes estrategias para cada tipo de escenario. Bueno, uh, si sí es importante entender algo, ¿no? Las opciones no son, se pueden convertir en productos altamente especulativos, pero gestionando y entendiendo cómo operar con opciones, vamos a ver que son activos, que es una tipología de activos que nos permite hacer cosas pues diferentes y desde luego que con mayor imaginación que con las acciones. Y en todo caso siempre podemos combinar acciones con opciones, ¿no? Es seguro, y esto es importante, las opciones, operar en el mercado de derivados no nos va a hacer rico en 4 días. ¿Eh? Invertir, y esto yo creo que es importante en términos generales, es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Tenemos que ser capaces de ver un horizonte en el medio y largo plazo para realmente sacarle partido. Y ese proceso de aprendizaje nos va a hacer optimizar, ser capaces de tomar mejores decisiones con un horizonte más estratégico que táctico, ¿no? Y hay una cosa que sí es importante. Cuando operamos en opciones es muy importante entender que tenemos que salirnos del mercado. Con lo cual, determinar la estrategia de salida es casi más importante que la estrategia de entrada. Esto es algo que sí me gustaría que se quedase en la retina de ustedes, porque lo van a ver y en la evolución de estas series de 4 cursos, bueno, de 4 seminarios que doy, vais a ver todo
esa parte de la evolución de lo que es el modelo desde el principio hasta el final, ¿no? Desde que es una opción hasta cómo utilizarlas, ¿no? Bueno, y finalmente yo diría eso, por eso, bueno, lo resumiría, hay que diseñar un plan, hay que seguirlo y si no funciona, cambiar el plan y sobre todo no improvisar. En el mercado de opciones, utilizar las emociones a la hora del proceso de toma de decisiones nos puede traer, estoy seguro, y en mis más de 20 años de experiencia os lo puedo decir, más problemas que beneficios, ¿no? Y bueno, es simplemente un tip, una pequeña idea que yo les pongo en la mesa, ¿no? Uh, no podemos entender las opciones si no entendemos los contratos de futuros. En realidad es no lo mismo, pero sí forman parte los dos tipologías de activos, los contratos de futuros y los contratos de opción conforman los que son los productos derivados, ¿vale? ¿Qué es un contrato de futuros? Por entenderlo con facilidad, es un acuerdo entre dos partes por el cual ambos pactan un compromiso de entregar algo, que es un determinado producto, un activo, una acción, ¿vale? A una fecha futura y a un precio que acordamos hoy, ¿no? Es algo así como decir, me comprometo a comprar el índice IBEX 35, el índice Eurostoxx 50, el DAX, el SP 500, a un plazo que es con un vencimiento determinado, que es el tercer viernes de cada mes, al precio que se liquide, que tenga ese activo en ese momento, pero el precio lo pactó hoy. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que estamos diciendo, que es vamos a intercambiar ese activo a una fecha futura, pero el precio lo acordamos hoy. Esa es la característica clave del concepto, ¿no? De lo que es un contrato de futuro, ¿vale? ¿Qué factores tienen que ver? Tienen que ver el tiempo, tiene que ver el tipo de interés y finalmente, bueno, tiene que ver la ley de oferta y demanda, es decir, cuál es el precio que pactamos hoy para entregar un contrato a una fecha futura que se va a liquidar con el precio del tercer viernes de cada mes en el momento si lo llevamos a vencimiento, pero que durante toda la vida del contrato lo vamos a poder comprar y vender, es decir, vamos a poderlo intercambiar, ¿vale? Uno de los factores más importantes, obviamente, cuando estamos hablando de futuros, estamos hablando de un mercado direccional. Si compramos un futuro, tenemos expectativas alcistas. Si vendemos un futuro, tendremos expectativas bajistas. La agilidad de los contratos de futuros es que es un mercado absolutamente líquido y que nos permite entrar y salir casi tanto o más que de los activos individuales como las acciones, ¿vale? Una vez que hemos visto el contrato de futuros, luego vamos a ver el dibujito para que veáis claramente el significado del contrato de futuros y cómo funciona, ¿no? Vamos a ver ahora qué son las opciones de compra, ¿eh? Lo primero, opciones de compra, opciones call. Y vamos a definir, voy a sacar aquí la herramienta de dibujo para señalar los términos más importantes de la opción de compra call. Una opción de compra call puede tener dos partes o tiene dos partes. Por un lado aparece, como en toda transacción, un comprador y por otro lado aparece un vendedor. Pero la posición, digamos, el rol, el papel que toma cada uno es diferente. ¿Cuál es el rol del comprador? Posee el derecho, esto es importante, a comprar un activo subyacente al precio de ejercicio, que sería el strike o precio de ejercicio, en una fecha de vencimiento, a esa fecha de vencimiento futuro, a cambio del pago de una prima. La posición del vendedor tiene la obligación, fijaos aquí, cambia derecho por obligación. Los compradores de opciones son los que tienen los derechos y los vendedores de opciones son los que tienen las obligaciones. Si el comprador tiene el derecho a comprar, el vendedor
como contrapartida, tiene la obligación de vender ese activo subyacente al mismo precio de ejercicio en la fecha de vencimiento a cambio del cobro de una prima. El comprador de la opción paga, el vendedor de la opción cobra. Ese es el esquema básico y conceptual de qué es una opción de compra. Borramos vamos a ver, borrar los dibujos, bien. Y nos vamos podemos marcar vamos a entender ahora esto que acabamos de explicar con lo que son los pactos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos, no? Yo pongo un ejemplo muy, muy sencillo, que es el de una casa. Eso lo vamos a entender todos porque el que más o el que menos, si no ha comprado una casa, los más jóvenes quizás no hayan tenido todavía la oportunidad, pero bueno, vamos a explicarlo porque se va a ver muy claramente, ¿no? Pongamos un ejemplo de lo que es una opción de compra call, ¿vale? Queremos comprar una casa, ¿qué hacemos? Buscamos la casa que queremos, hablamos con el vendedor y pactamos un precio, ¿vale? Ese precio que vamos a pagar por el activo lo definimos en el momento en que estamos haciendo la negociación de ese contrato de compra. Por ese contrato de forma, ¿qué hacemos? Firmamos un contrato por el que pagamos una prima. Estamos hablando del clásico contrato de arras. Es decir, me comprometo a comprar esta casa y como no llevo el dinero en el bolsillo, lo que hacemos es que firmamos un contrato. Por ese contrato, es decir, nos garantizamos el derecho a comprar esa casa como compradores, ¿vale? En una fecha determinada, que puede ser un mes, 2 meses, el tiempo que podamos estimar que tardaremos en poder tomar el préstamo del banco o vender los activos líquidos que tenemos en el mercado para poder afrontar la compra total del valor de la casa. Y por eso firmamos un contrato por el que pagamos una prima, que sería el valor digamos, del contrato de arras, ¿no? Para garantizarnos la compra del activo. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahí? Bueno, pues tiene que pasar tiempo. Deciremos un mes, 2 meses, 3 meses, podríamos decir 3 años. Es decir, en un contrato de 2 partes, cualquier tiempo, siempre que las 2 partes estén de acuerdo, se puede concebir como una cláusula. Y finalmente, cuando llega ese momento de vencimiento, ha pasado ese tiempo, tenemos la obligación de ejecutar el compromiso y pagamos el total del valor del activo. Bueno, ahí tomamos el préstamo y cambiamos el riesgo, cambiamos la posición. El vendedor nos entrega la casa, nosotros le pagamos la casa y a cambio de eso transferimos el riesgo a un banco que es el que nos financia la operación, ¿no? Ese es un estándar en el mercado inmobiliario, ¿no? Y con ese acto lo que hacemos es ejercitar la opción de compra de la casa, que no es otra cosa que la opción de compra de una opción call. Bueno, sí, yo creo que definimos bastante bien lo que es una opción call y aquí tenemos el dibujo qué significa, ¿no? De alguna manera, bueno, más que de alguna manera, de una manera efectiva, lo que nosotros hacemos es que hemos pactado un precio A por comprar ese activo y por ese valor pagamos un premio, una prima. ¿Qué significa eso? Que independientemente del cambio del valor del activo durante la vida del contrato hasta que efectuamos la ejecución, no varía. Es decir, si tenemos una casa con un contrato de compra de arras donde hemos pagado una prima, el vendedor tiene la obligación, como leíamos en la definición, de vendernos la casa al precio que pactamos en ese contrato en una fecha futura y para garantizarnos el valor de ese activo durante el periodo transitorio, digamos, de la financiación, pagamos esa prima. ¿Qué significa? Eso significa que jamás el vendedor de esa casa que ha recibido a cambio nuestro premium puede tomar la decisión de vendérsela a un tercero. Porque estaría incurriendo, bueno, en un caso, digamos, de no cumplimiento de contrato, ¿vale?
Independientemente del valor, si el valor sube o el valor baja. Obviamente, si el valor del activo baja, es decir, si esta es la dirección del mercado, el vendedor de la casa dirá, esto es maravilloso porque yo he vendido a cuando el mercado está bajando. He hecho una buena operación de venta. Pero igualmente el vendedor de la casa, de ese activo, no puede negarse a vender esa casa incluso subiendo el valor de la casa. Supongamos que de repente hay un boom durante ese periodo de 3 meses de búsqueda de financiación donde la casa llega a un valor superior. Bueno, pues en ese caso, ¿qué ocurrirá? El vendedor habrá vendido su casa al valor A, pero el comprador de la opción estará comprando algo por un valor A cuyo valor de mercado 3 meses después es un 10, un 15, un 20% superior. Con lo cual, es decir, de alguna manera el comprador de la opción, el comprador de la casa, se quedará con el activo o lo podrá vender o simplemente se lo guardará porque es la casa donde ha deseado vivir, ¿no? Pero sí es cierto que el comprador tendrá la obligación de, perdón, el derecho de ejecutar esa opción y quedarse con ese activo. Obviamente podría darse el caso de que si bajase el valor de la casa, bajase hasta unos límites, que el comprador de la casa decidiese, no, no, yo no quiero la casa, no quiero comprarla. Bueno, pues tiene el derecho perfecto a no ejecutar la opción, porque es su derecho, y en cuyo caso, obviamente, lo que se haría es perder el valor de la prima, digamos, esto que está aquí abajo por el eje de las X, esta parte de aquí. Pero no más, independientemente de la caída del valor del activo. Igualmente, en caso de subida del valor del activo, el comprador de la opción tiene el derecho a vender esa casa, obviamente una vez ejecutado el contrato de compra, o bien transferir ese derecho a un tercero. ¿Vale? Bueno, yo creo que con esto queda razonablemente claro. Bueno, les digo una cosa, obviamente hay un chat de preguntas, está abierto a que en cualquier momento cualquiera de ustedes me pueda preguntar para cualquier duda o aclaración. No obstante, este vídeo lo voy a subir a mi canal de YouTube, que luego lo podréis ver, os enseñaré cómo acceder a él desde la página web y podéis verlo tantas veces como sea necesario para aclarar todos los conceptos. ¿Vale? Vamos a ver ahora unos gráficos con una hoja de Excel de, bueno, pues más o menos lo que hemos visto antes en un dibujo más sencillo. Esto es lo que veríamos en una opción call, ¿no? Donde la posición a vencimiento de esa opción call en la compra de ese activo sería esta línea azul paralela máximo riesgo, que sería la prima pagada por la compra de la opción, y luego tendría, digamos, una línea ascendiente con un ángulo de 45 grados, ¿no? En el que, obviamente, para llegar al punto de equilibrio, el punto este de aquí debería, si este es un 4, pongamos 4.25, pues el punto de equilibrio estaría cortando en el 104.25, porque el precio de ejercicio al que hemos comprado, el precio que vamos a ejecutar la opción de compra es 100, ¿vale? Estas curvas, la morada, la verde y la roja, lo que nos estarían marcando es el valor teórico de la opción desde el día que estamos haciendo la operación de compra. En este caso, bueno, esto es un dato antiguo, esa línea morada sería el 4 de octubre del 2016, ¿no? Pongamos aquí la fecha de hoy, ¿no? El 5 de junio del 2018, ¿no? Sin embargo, y según pasa el tiempo, veis que se va haciendo más asintótica. La curva se va aproximando al eje digamos, a la posición a vencimiento. Con lo cual, la línea verde sería una fecha posterior, el 3 de noviembre del 2016, del 4 de octubre al 3 de noviembre es una fecha posterior. La línea roja sería una fecha posterior más cercana al momento del vencimiento del contrato de mi opción, donde hasta la fecha en la que yo tengo ese derecho, es derecho del comprador de la opción call, que sería el 18 de noviembre del 2016. Y finalmente el 21 de noviembre es la fecha de vencimiento del contrato, con lo cual, digamos, ahí hubiésemos llegado al valor final del activo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las opciones de compras de activos, en este caso de acciones o de índices, o la compra de una casa, lo que ocurre es que tenemos un mercado en el que cotiza, es decir, todos los días se valora
cuál es el precio de la opción de ese activo que estamos comprando. Y es por eso que el perfil de riesgo es diferente. Lo que es importante entender es que jamás, jamás esta línea morada, digamos en el día de hoy, jamás puede ser superior a esta línea, a la línea azul del vencimiento, ¿vale? Porque ese es el máximo premium que va a haber en el valor de la opción. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que estamos limitando el riesgo. Nuestro máximo riesgo, en este caso, son ligeramente, ese es 4.25 de coste de la opción de este activo. Si el lado que hemos visto, el dibujo que hemos visto, es el lado del comprador de la call, el vendedor de la opción call tiene justo la posición contraria. Es decir, ha ingresado esos 4.25 y su máximo beneficio, ¿vale? Va a estar vinculado a la prima que ha recibido por ese activo, ¿vale? Igualmente, las líneas morada, verde y roja marcan las diferentes curvas antes del vencimiento, siendo la primera curva la que pasa por el eje del precio de ejercicio, esos 100 que coincide con el vértice del cruce de las ejes, donde deja de ser paralelo y toma una pendiente negativa. Ese es su máximo beneficio al ser un vendedor de la opción, ¿vale? Pero según pasa el tiempo, ¿vale? Su posición se va haciendo asintótica. Aquí es donde vemos que si el valor del activo sube, el vendedor de la opción tendría una pérdida, que sería equivalente a la que tendría por aquí arriba el comprador de la opción. Lo vamos a ver ahora en un dibujo en el Excel, ¿no? Pero siempre es una posición simétrica. El de la opción call vendida tiene esa obligación, donde su máximo beneficio es la prima recibida y su pérdida, si el valor del activo sube, bueno, pues es técnicamente o teóricamente ilimitada, de aquí hasta el infinito. Vamos a ver, ahora después vamos a repasar esto dentro del gráfico para que se vayan asentando todos los conceptos, ¿no? Vamos a volver a hacer una revisión del texto, ¿no? Aquí aparece algo más diferente, más, digamos, más difícil de entender de entrada, pero vais a ver que al terminar, dentro de 2 diapositivas, vais a entender mucho mejor el significado de una opción put, ¿no? Las opciones put son opciones de venta. Opciones de venta que se pueden igualmente comprar y vender. Y el papel que toma cada uno de los partícipes en una operación de transacción de opciones de venta put, comprador y vendedor, son los siguientes. El comprador de una opción de venta put, volvemos a ver, posee el derecho, habíamos visto en la call igual, los compradores en opciones siempre tienen derechos y los vendedores tienen obligaciones. Posee el derecho, al ser una opción de venta, su derecho es a vender el activo subyacente al precio de ejercicio, que es el strike o precio de ejercicio, en esa fecha de vencimiento. ¿A cambio de qué? Al cambio de pago de una prima. Compradores, tanto de puts como de calls, tienen derecho, en este caso, ¿a cambio de qué? El que tiene un derecho obviamente tiene que pagar ese derecho. Bueno, a cambio del pago de una prima. ¿Qué le ocurre al vendedor? El vendedor tiene la obligación, como son opciones de venta, la obligación, como el comprador tiene el derecho de vender el activo, el vendedor tiene el derecho, perdón, la obligación a comprar el activo. Disculpad un poco de venta, derecho, obligación, bueno, pero está bastante claro si lo leemos con detenimiento, ¿no? Tiene la obligación a comprar ese activo. ¿Qué le ocurre al vendedor de la opción put? Que lo que está ejerciendo es su derecho a la compra, perdón, podrá ejercer, si el comprador de la put quiere, la compra de ese activo, ¿vale? A un precio, bueno, del activo subyacente, a un precio de ejercicio, en la fecha de vencimiento, ¿vale? ¿Y a cambio de qué? Al cambio de cobro de una prima, ¿vale? De esta manera, lo que estamos recalcando es
este concepto. Derecho, obligación. Vender, comprar. Pago, cobro. Repetimos, roles, papeles de las dos partes en una transacción de opción de venta put. El comprador posee el derecho a vender el activo subyacente al precio de ejercicio en la fecha de vencimiento a cambio de el pago de una prima. Derecho venta-pago. Vendedor de la put tiene la obligación a comprar el activo subyacente al precio de ejercicio en la fecha de vencimiento a cambio de cobro de una prima. Obligación compra-cobro. Esto que puede ser ligeramente confuso, lo voy a explicar de una manera que seguro que va a quedar mucho más claro, ¿no? Vamos a hacer un supuesto práctico. Y esto estamos hablando de mercado real. Esto que les voy a contar ahora es lo que el rol, el papel de los vendedores y compradores de puts. Es decir, ustedes que aparentemente llegan al mercado de derivados en esta primera sesión, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿esto de qué es? ¿De qué va? ¿Qué significan las opciones de venta put o las opciones de compra call, ¿no? Bueno, vamos a ver, las de call me parecen bastante sencillas, pero vamos a ver el ejemplo, el caso práctico de lo que es una transacción de opciones put. Bueno, voy a marcar aquí también las palabras clave, ¿no? Que son interesantes. Supongamos, y partimos de ese supuesto, que tenemos un activo. Ese activo, lo vamos a ver, es una casa. Esa casa tiene un valor. Es nuestra casa donde vivimos, es el techo que nos cobija, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo más importante? Queremos estar seguros de mantener el valor del activo y cubrir un riesgo. ¿Qué riesgo? Riesgo de incendio, riesgo de que una lluvia nos inunde la casa. Queremos cubrir un riesgo, ¿vale? ¿Y qué hacemos para cubrir ese riesgo? Compramos un seguro para, en el caso de que baje el valor de ese activo, porque se incendie la casa y solo nos quede el suelo y las cuatro paredes que lo sustenta, poder ¿qué? Recuperar el valor del activo. Ahora lo que podríamos decir es, bien, vamos entendiendo ya cuál es el rol de cada uno de los partícipes de esta, digamos, de esta operación. Entonces, para ver un poquito más en profundidad, esto sería un comprador de opción put. Dice, como yo tengo un activo que es una casa y quiero cubrirse el riesgo, pago una prima, el premium que me cobra la compañía de seguros por garantizarme que si se quema la casa, la caída del valor del activo, en términos direccionales, estoy cubriendo esto, vamos a borrar, vamos a marcarlo con, que yo creo que este es más. Vamos a cubrir el riesgo del activo en caso de si el valor del activo baja en esta dirección porque se ha quemado, supongamos que la línea horizontal es el valor del activo, ¿vale? Para mantener el valor del activo A, compramos un seguro y por eso ¿qué hacemos? Pagamos una prima. Esa prima, ese premio, ese riesgo es lo que hace es cubrir el valor del activo. Eso es lo que hace un comprador de put. ¿Qué es lo que hace la compañía de seguros? La compañía de seguros no hace otra cosa que coger y decir, bueno, si en esta ciudad hay 1000 casas y yo aseguro 500, no se me van a quemar las 500 a la vez. Con lo cual valoro que se me quemará una de cada 500, puedo calcular la prima, divido por la probabilidad, calculo que si cada uno de los 500 asegurados que tengo en esta ciudad me permiten, en el caso de que se me queme alguna casa, bueno, seguir ganando dinero y devolver dinero vía dividendo a mis accionistas. Bueno, pues eso es lo que se hace con las opciones put. Con lo cual, yo creo que esto les va a ayudar a entender conceptualmente
que son las opciones de venta, ¿no? ¿Qué ocurre en definitiva? En definitiva, al ser una opción de venta, es decir, el comprador de la opción put lo que tiene es el derecho a vender el activo, con lo cual, de alguna manera, la transmisión conceptual de ese derecho a vender ese activo a un precio que fijamos, que es ese precio A, es decir, está garantizando que si el valor del activo cae, la caída del activo se va a convertir en beneficio, ¿eh? Porque tenemos comprados un seguro que mantiene el valor. ¿Cuál es el coste? Bueno, pues el seguro me pagará lo que haya caído el valor de la casa, ¿vale? Menos la prima del... No lo que haya caído, sino el valor de la casa A, digamos el 100% del valor de la casa, o lo que diga el seguro, a cambio del pago de esa prima que pagamos, pues para garantizarnos el buen fin del contrato, ¿no? Conceptualmente, lo hemos visto, ahora vemos gráficamente lo que vamos a ver, igual que en las opciones call. El comprador de la opción put, volvemos a utilizar los colorines que nos ayudan a entender, el comprador de la opción put lo que hace es pagar una prima, esa prima que aquí es, bueno, pues aproximadamente 4, ¿vale? Con lo cual, si el valor de la casa sube o si la casa no se quema, pues obviamente habremos perdido el valor del seguro, ¿no? El valor del premium del seguro, ¿no? Y si el valor del activo baja, ¿eh? Lo que sabemos es que como nuestra posición es esta línea, tendremos un beneficio correspondiente a toda la caída del valor del activo, menos obviamente la prima que hemos pagado por ese valor del activo, ¿eh? ¿Y qué le ocurrirá a un vendedor de opción put? Perdón, voy a borrar esto para que no me confunda. No. Bueno, es el comprador, el vendedor, ahora lo vamos a ver. Debería estar aquí. Bueno, ha desaparecido esa diapositiva, pero lo vamos a ver después, ¿vale? Voy a hacer una cosa para no crear confusión. Vamos a ir. Este es el comprador de la opción put. Nos vamos a ir al Excel, este famoso que algunas veces manejamos. Vamos a poner aquí, vamos a ir a Grafi 3. Vamos a poner aquí 0. Bien. Vale. Un comprador de una opción put sería este, ¿no? Máximo riesgo, la prima que pagamos. En el caso de que el mercado caiga, vamos a tener ahí un determinado nivel de beneficio. Y el vendedor de la put, si ponemos aquí en lugar de 1 menos 1, tiene la posición contraria. Es decir, si el valor del activo bajase porque se quemase, la compañía de seguros tendría que pagar y en consecuencia, ¿qué tendría aquí? Tendría una pérdida. Ese menos 120 estaría significando la pérdida del valor del activo, dependiendo obviamente de lo que caiga el valor del activo, si es un incendio o es cualquier otro tipo de evento y dependiendo de la tipología de contrato. ¿Qué le pasa a un comprador de opción call? A un comprador de opción call, vemos el dibujo, máximo riesgo es la prima que pagamos y estamos apostando al alza, es decir, a que el activo va a subir. ¿Qué ocurre si baja? Que tenemos un riesgo limitado, es decir, si compramos una opción sobre cualquier activo, lo que estamos apostando es a la subida y eso nos da un derecho, el derecho a vender ese activo o entregar ese activo en un momento en un momento, pues obviamente que el mercado haya subido, porque si el mercado ha bajado, diremos, bueno, hemos perdido la prima, pero no vamos a perder más que la prima, ¿vale? O bien vender esa prima, esa opción, durante la vida de la opción. ¿Qué le ocurre al vendedor de la opción? Al vendedor de la opción call tiene la posición contraria. Su máximo beneficio va a ser la prima que está recibiendo, pero su pérdida puede ser limitada dependiendo de lo que suba el mercado.
que es justo el beneficio que va a tener el comprador. Si me permitís, voy a hacer aquí un ejemplo para que vamos a ver las dos posiciones enganchadas. Y voy a poner aquí call también, ¿vale? Vamos a poner aquí mismo strike, 6.800, vamos a poner 6.900 la de money, ¿vale? Y tenemos, por ver un poco el esquema, tenemos un comprador de una opción 6.900 cuando el mercado está a 6.900, ¿vale? Y tenemos un vendedor de una call 6.900. Obviamente está neteado porque el precio de la prima es 60,53 al comprador y es el mismo precio para el vendedor, menos las comisiones. Entonces, si nos vamos aquí a Graphic, no, Graphic, voy a hacer una cosa, voy a hacer es... vamos a ver, iba a sacar este gráfico en otra... Move chart. New chart, sí. Está combinado, no, tengo que verlo. Disculpad un momento porque tengo preparado esto para... Vamos a hacer Graphic 3. Voy a deshacer esta posición. Voy a deshacer esto. Graphic 3, aquí está. Bueno, Graphic 1 y vamos a hacerlo aquí en lugar. Vamos a comprar call, vamos a poner aquí 0. No, es que pensaba, lo tengo automatizado en este otro. Vamos a ver, un 3.425, que da igual aquí el strike, 3.425. Bien. Es que lo tengo programado en otra hoja de cálculo, aquí está. Es lo mismo, hemos comprado una opción call y hemos vendido una opción call del mismo strike, 3.425. Si nos vamos a Graphic, deberíamos estar viendo la composición de las dos. Y Graph. Bueno, disculpen porque he tocado esto y vamos a ver si yo pongo aquí. Vamos a poner 0 aquí. Bueno, esa es la opción call comprada y graph debería salir aquí, ¿vale? Debería aquí salir la estrategia. Perdón, va a salir en GT. Es que graph y graph. Es que esta es la estrategia combinada. A veces yo mismo debería revisar las pestañas. Vale, está aquí, en GT. Aquí está. Eso es lo que quería enseñar, la composición de las dos estrategias, ¿vale? Esta es la opción call comprada, esta es la opción call vendida y la combinación de las dos estrategias es 0, porque no hay cambio, pero sí podemos ver aquí la posición de un comprador y un vendedor de la misma estrategia de call comprada. Si nos vamos a Graphic y lo que hacemos es comprar una opción put y vender una opción put y comprarla del mismo strike, 3.425. Vamos a quitar esta también, 0. Bien, y vamos a ver, bueno, veis aquí la compra de la opción put. Bien. La venta de la opción put, ¿vale? Y si compramos y vendemos, como el precio de ejercicio es el mismo y el precio, obviamente, el subyacente es el mismo, tiene que salirme, está pensando, ya está. Bueno, si nos vamos a GT, vemos que el vendedor de la opción put sería la línea azul y el comprador sería la línea roja, ¿vale? Y la posición neta es la línea central intermedia, ¿vale? ¿Qué es lo que sería las dos partes de una transacción de compra y de venta de una opción, ¿vale?
¿Qué es interesante ahora saber cuando estamos hablando de opciones, ¿no? Cuando estamos hablando de opciones y para entender, digamos, de una manera extensiva el significado de lo que es una opción call, una opción put y un futuro, esta información que sale en esta diapositiva la voy a agrandar, pero ahora os la voy a enseñar donde lo podéis ver dentro de la página web, ¿no? Compra de un futuro es igual a comprar una opción call y vender, y comprar una opción put. Y vender una opción put. Venta de un futuro es vender una opción call más una put comprada. Compra de una call es un futuro más una put comprada. Bueno, pues esto que sale aquí, es decir, os sugiero una cosa, bueno, ya os introducción. Bueno, para todos aquellos que empezáis en esta es una sesión, digamos, básica, número 1. Vamos a hacer un paseo por una serie de partes conceptuales, pero todo lo que necesitáis saber de opciones está aquí, ¿vale? Hay una pestaña que se llama libro de opciones, que podéis entrar a través de, bueno, y donde vais a tener los conceptos básicos de lo que son las opciones, ¿vale? Hay dentro de lo que es academia, en publicaciones, una serie de artículos que iremos viendo durante todas las 4 sesiones que vamos a dar, ¿no? Entonces, hay una en concreto que es Call Put Parity. Esta de aquí. Esta de Call Put Parity, aparte de tener unas fórmulas que pueden parecer más o menos complicadas, tiene el resumen de lo que son las estrategias sintéticas. Y para que entendáis un poquito mejor dentro de lo que es la estructura del futuro, vamos a ver unos ejemplos prácticos sobre ello, ¿no? Para que veáis la combinación, ¿vale? Si yo, voy a poner aquí 0 y voy a poner 0. Si compramos una opción call, vamos a poner aquí una opción call, ¿vale? Y vendemos una opción put del mismo strike, tendremos un futuro comprado. El equivalente futuro comprado. Si nos vamos aquí a GT, vais a ver, compramos la opción call, que sería la línea verde, vendemos la opción put, que es la línea roja o rojiza, y esta azul gorda sería la posición equivalente. Es como comprar un futuro, ¿vale? Por seguir un poco andando, si lo que hacemos es comprar la opción put, veamos la opción put comprada, perdón, y ponemos aquí 0. Esto ya es una estrategia combinada, más compleja, ¿vale? Y vendemos una opción call, tenemos un futuro vendido, que si nos vamos aquí un poco en la presentación decíamos, venta de un futuro, venta de opción call más put comprada, que es el ejercicio que hemos hecho, ¿vale? De la misma manera, voy a poner aquí 0, Esto se puede, lo podéis simular vosotros con una hoja en blanco y un papel, ¿no? Una vez que sabéis dibujar, ¿no? Vamos a poner 3.425 aquí en el futuro, ¿no? Si comprásemos un futuro o un activo, ¿no? Una acción, ¿no? Vamos a ver un dibujo. Si además de comprar el futuro lo que hacemos es comprar una opción put, fijaos la figura que nos queda, hemos comprado una opción call. Si lo que hacemos es vender un futuro y comprar una opción call, hemos comprado una opción put. No os olvidéis que ¿qué estamos haciendo aquí? Al comprar esta línea verde, es decir, el beneficio por la línea verde en caso de que el mercado suba, es igual a la pérdida de la línea azul del futuro, con lo cual la posición equivalente es justo el premium de la prima
que estaríamos pagando por una opción call de ese strike. ¿Vale? Eso se llaman posiciones sintéticas. ¿Vale? Bueno, esto es porque de aquí vamos a derivar a todo lo que es las estrategias o combinaciones de estrategias que podréis ver si avanzáis un poquito en la página web, en libro de opciones. En estrategias, todas las combinaciones posibles de combinar calls y puts para definir la mejor estrategia dependiendo de vuestra perspectiva del mercado en un momento determinado. Esto es un poco lo que al principio os decía. Es decir, las opciones no son solo direccionales, que se puede apostar, entre comillas, apostar o definir una estrategia de riesgo pensando que el mercado se puede mover hacia cualquier dirección, un straddle comprado, o se puede decir, si el mercado no se va a mover, voy a vender una opción call y una opción put y hacer un straddle vendido, o un cóndor, un strangle vendido, o una cuna comprada, dependiendo de los movimientos del mercado, o bueno, pues toda una serie de combinaciones comprando y vendiendo puts, ¿no? Sí es interesante, partiendo de este artículo, de esta publicación, ¿no? Entender el significado de cómo se pueden combinar las estrategias y el concepto de call put parity, ¿no? ¿Vale? Ya entraremos en una fase avanzada donde os explicaré dentro de la propia hoja de cálculo cómo podemos calcular el precio de una opción call a partir del precio de una opción put. ¿Vale? Pero bueno, para no avanzar y no crear confusión, ¿no? A todos los que estáis, digamos, llegando por primera vez a introduciros dentro del mundo de las opciones, ¿no? Vamos a seguir con un poquito con nuestra presentación, ¿vale? Vámonos a la otra parte, el básico de opciones. Sí. Bien. ¿Qué componentes nos van a dar la primera opción? ¿Vale? Bueno, pues son el precio del activo subyacente, el strike o precio de ejercicio, el tiempo de vencimiento, volatilidad, tipo de interés y dividendos. Estas son las informaciones que necesitamos saber. ¿Vale? Hay una información muy importante, que es esta de aquí, la volatilidad. La volatilidad es uno de los factores más importantes en el cálculo de la prima de una opción. ¿Vale? Hay un concepto muy interesante que es importante saber, que es, cuando se hablan de opciones, es el valor intrínseco y el valor temporal, ¿no? El valor intrínseco es la diferencia entre el strike y el subyacente, y el valor temporal nos lo da la volatilidad, el tiempo, el vencimiento. Por verlo un poquito en un caso, en un caso más práctico, ¿no? Vamos a coger, vamos a cerrar para no mezclar conceptos, ¿vale? Bueno, hemos marcado aquí la compra de una opción call. Una opción call, el strike es 3.425 y el vencimiento es el 4. El 4 sería el vencimiento de septiembre. Entonces, suponiendo que la volatilidad esté a 15,9 y el precio del subyacente a 3.414, si os digo que esto lo podemos... Bueno, he aprovechado aquí, si nos cogemos la página de eBroker, ¿no? Aprovechando que estamos haciendo un webinar con eBroker, ¿no? Y nos vamos al vencimiento del mes de septiembre, ¿vale? 2018, vamos a ver, bueno, que el mercado está a 3.449 y que la volatilidad, bueno, 3.467 es el teórico, ¿no? Este es el futuro de septiembre, perdón, 3.437, ¿eh? Tengo que elegir el futuro correspondiente a septiembre. Y la volatilidad es 13,70, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí al futuro del, vamos a ver, 3.437 y la volatilidad, hemos dicho que era 13,70. Bueno, yo separo volatilidades de calls y puts, ¿no? Aunque generalmente no es tan importante. Eso es un volatilidad 13,70, correcto. ¿Vale? Esa es la información que he metido. Y subyacente 3,437, ¿no? Bueno, pues tenemos que el valor de esa opción put es de 108,77, ¿vale?
Obviamente no estoy computando ahí dividendos ni tipo de interés. Vamos a ver lo que dice el mercado que vale esa opción. Bueno, veis esa opción call, vale según el mercado un teórico de 108,3, ¿vale? En la 3000, perdón, sí, la call, 108, 108. Cuando el mercado está bueno, este precio teórico tampoco hay que hacerle mucho caso porque el mercado está cerrado, con lo cual está haciendo una estimación en base solamente al subyacente y con una volatilidad fija, no está definiendo la curva de volatilidad, pero como orientación aquí me sale que es 108 y en nuestra hoja de cálculo me sale 108,77, ¿no? Bueno, ese es un ajuste por la tasa libre de riesgo, ¿eh? Nada más. Que también la hoja de cálculo tiene una herramienta para actualizarlo, ¿vale? ¿Qué significa? Bueno, vamos a pensar en el valor. Una serie de money solo tiene valor temporal. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio del subyacente, pues es cero. Pero en el caso práctico que tenemos, como hemos elegido la 3425 y el mercado está a 3437, ¿qué significa? Que el subyacente está ligeramente por encima del strike, con lo cual, en realidad, la diferencia entre 3425 y 3437, si la vamos a calcular aquí, la diferencia entre 4325, bueno, vamos a hacerlo. La diferencia entre el 3437, que es mayor, y el 3425 es en realidad valor intrínseco, con lo cual esta opción tiene de valor intrínseco 12 puntos. ¿Y cuál es el valor temporal? Es la diferencia entre el 108,77 y los 12 puntos. Que no es porcentaje, sino que es un número, que es 96. De los 108,77 del valor de esa opción call de precio de ejercicio 3.425, cuando el mercado está a 3.437, sabemos que 12 puntos corresponden a valor intrínseco y 96,7 puntos a valor temporal. ¿Qué pasaría si yo comprase el strike que estuviese comprando fuese el 3.350? Que la diferencia entre 3.437 y 3.350 es 87 y 87 es el valor, sería el valor intrínseco, ¿vale? ¿Y cuál sería el valor temporal? La diferencia, perdón, entre este 155 más 155 menos 87. Este número me sale aquí, vamos a ver. 68,18. Si sumamos 87 y 68,18, el valor que nos daría sería 151,18, que es el valor exactamente del precio de la opción. ¿Y qué ocurriría si estuviésemos comprando la opción 3.500? Bueno, el valor temporal, como el precio del subyacente está por debajo de 3.500, 3.467 estaría por debajo de 3.500, este valor de aquí, el valor intrínseco, sería cero. Con lo cual, solamente la opción tendría valor temporal. Para conceptual, eso pasaría exactamente igual en el lado de las puts, ¿no? Pero para un poco avanzar y dejar un espacio abierto también a las preguntas, ¿no? Y terminar un poco la parte del webinar, si os vais aquí en las griegas, aquí hablamos de las series in the money, at the money y out of the money, donde se refleja lo que es el valor temporal y el valor intrínseco de las opciones. Aquí tenéis toda una explicación de los conceptos, digamos, más básicos de las opciones. Y en la parte de clasificación, vamos a ver, libro de opciones. Clasificación. Creo que está aquí.
No, no está. No está. Bueno, en alguna de las partes de publicaciones y libro de opciones está explicado el concepto de valor intrínseco y valor temporal, pero no obstante, si alguno quiere el PowerPoint, solo tiene que escribirme un email y yo se lo hago llegar para que le quede más claro. ¿Vale? ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Bien. Valor intrínseco, valor temporal. Aquí definimos lo que es la diferencia entre strike y precio de ejercicio. Eso es el valor intrínseco. Que en el caso de la COS, el precio subyacente menos el precio de ejercicio, y en el caso de la PUT es el precio de ejercicio y menos el precio subyacente. Lo que ocurre es que si el precio de una serie es out of the money, es decir, que el precio de ejercicio está por encima del subyacente, solo tiene valor, el valor intrínseco es cero. ¿Eh? Y solo tiene valor temporal, ¿vale? Bueno, básicamente este cuadro es el mismo que habéis visto en la página web, ¿no? Y donde lo especifica, ¿no? Bueno, por ir avanzando y entrar un poquito más en materia, hay algunas cosas que son muy importantes de entender, ¿no? Que son las griegas, ¿no? Las sensibilidades, que son las sensibilidades de las opciones, ¿no? Delta, gamma, teta y vega, ¿vale? En las próximas sesiones a lo largo del mes vamos a entrar en los detalles de qué es la delta, la gamma, la teta y la vega, pero para todos aquellos que queráis un poco introduciros ya y entrar un poquito más en escena, os sugiero que desde la página web, en la parte de libro de opciones, en parte de griegas, podáis empezar a ver lo que es cada cosa. Simplemente pinchando en cada una de ellas vais a acceder a una publicación donde hace una explicación con un ejemplo determinado y de cuál es el significado de cada griega. No viene mal leer esto, ¿vale? Para que vayáis un poco avanzando en el proceso, ¿no? Bueno, se nos ha pasado un poquito ya la hora, quizás me podría tirar 3 horas más entrando en conceptos más básicos, pero bueno, hemos visto los conceptos más claves y más importantes de lo que son opciones calls, bueno, que es opción call y opción put, ¿no? Si me vais a permitir un momento, si os voy a decir, aquí dentro de la página web vais a ver calculadora de opciones, ¿vale? Esta calculadora de opciones, lo digo para aquellos que me preguntan y en muchas ocasiones me dicen, oye, esta calculadora, este Excel que tienes, ¿no? Este Excel que veis aquí es un Excel que está diseñado para que podáis hacer simulaciones, ¿no? Calcular precio de opciones a partir de volatilidad, volatilidad a partir del precio de opciones, que podáis ver, montar vuestra propia estructura. Por ejemplo, aquí se ha pasado 22 de mayo, si ponemos el 20 de septiembre del 2018, vais a ver que salen los precios teóricos de toda la serie de opciones. Veis que esta estructura es bastante parecida a cómo eBroker bueno, pues cotiza, ¿no? Es decir, estas horquillas, ¿no? Sería esta zona de aquí y esta zona de aquí es lo mismo que estaríais viendo, digamos, en el Excel de aquí. Con lo cual, aquí veis también delta, vega, teta y gamma, que es una cosa bastante importante para conocer el tema de las opciones, y podéis un poco graficar, generar escenarios, qué pasaría si el mercado sube, si sube y baja la volatilidad. Durante las próximas sesiones vamos a ver casos prácticos, cómo funciona la delta, la vega, la teta y la gamma, cómo entrar en detalles dentro de esta hoja. Y bueno, y para todos aquellos que os interese, a través de la página web podéis hacer dos cosas. Directamente podéis comprar vía PayPal con vuestra tarjeta de crédito, y yo os enviaré un enlace para bajaros la hoja de cálculo, o bien me podéis escribir un mail y yo os doy las instrucciones de compra, ¿vale? Con la compra de esta calculadora está incluida una sesión de 1 hora donde yo voy a entrar con todos vosotros en los detalles de las utilidades y del potencial que tiene la hoja de cálculo, ¿no? Y bueno, y cualquier duda, aquí tenéis un poquito más abajo todas las cosas que la hoja de cálculo hace. Yo creo que es una herramienta muy útil
y eso es el feedback que tengo de la mayoría bueno, de mis clientes o de la gente que ha tomado la decisión de comprar la hoja de cálculo bueno, acortar sobre todo el proceso de aprendizaje, de entender la combinación de estrategias, de cómo sacarle partido a las opciones, independientemente después que hay que, entre comillas, bueno, entender el riesgo y cómo gestionar el riesgo en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Bueno, estoy abierto a vuestras preguntas, si alguno de vosotros tiene alguna pregunta y si no, pues... ¿alguna pregunta? Bueno, parece que está todo claro, ¿no? Bueno, os abro... Ah, bueno, finalmente sí es interesante. Ahora subiré este vídeo a YouTube. Podéis entrar dentro de Academia, veis que aparece webinars y en webinars hay un enlace a un canal de YouTube que es 101futures.com channel. Entonces en ese canal vais a tener bueno, pues toda una serie de vídeos, normalmente de diferente tipo de nivel, 1, 2, 3 y 4. No todos son iguales, aunque en muchos de ellos repito lo que cuento, no todos son iguales, porque siempre le meto algún pequeño detalle, que lo haga diferente, ¿no? Y que ayude a entender y para que no os aburráis cuando tengáis no repetir el mismo vídeo, sino que podáis ver, digamos, opciones uno en 3 vídeos diferentes y que os ayudará a profundizar y a entender mucho mejor el mundo de las opciones. Bien, señores, para mí ha sido un placer poder compartir esta sesión con ustedes. Pueden entrar al canal de YouTube. En la página web están todas las herramientas y todo lo que necesitan aprender para saber de opciones. Agradezco su tiempo, muchísimas gracias y hasta la próxima sesión. Feliz día.